Es arranque de semana y yo agradezco que aunque sea festivo estén con nosotros, de verdad nos da mucho gusto porque hay muchos temas que platicar y muy delicados y muy relevantes para nuestro país y de manera particular para San Luis Potosí. Ya está con nosotros Luis Fernando Gámez del Partido Verde, bienvenido. Hola Erika, muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Enrique Daud del PAN, bienvenido. Muchas gracias, Erika, por la invitación y en este día feriado, bueno, un buen día a todo el auditorio que nos escucha. Ojalá y sea más el que nos está escuchando esta mañana. Yo creo que hoy más el que nos ve a través de la televisión y eso agradezco muchísimo que estén, aunque estén en casita, estén sintonizando. Ernesto Barajas de Morena, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, Erika, un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Ernesto, quiero empezar contigo. ¿Qué lectura le das? Porque las que yo he escuchado y he leído por parte del movimiento de la 4T me han preocupado muchísimo a las marchas del fin de semana. A ver, primero una presidenta que quiero pensar todavía no tenía toda la información cuando estaba en Tabasco y que sale a decir que pues fueron muy pocos jóvenes y además muy violentos los que participaron en la marcha. Luego un Mario Delgado que de manera ridícula, se burla de la marcha y dice, mire, presidenta, juntó usted más jóvenes aquí en el evento en Tabasco que los que están participando en las manifestaciones. Insisto, me parece que sin haber tenido la información y sin dimensionar la cantidad de jóvenes que estaban en ese momento en las calles de todo el país y que la excepción no fue San Luis Potosí. Pero después, horas después, cuando creo que ya tenían toda la información en la mano, Luisa María Alcalde sale a decir lo mismo, que no hubo jóvenes en estas manifestaciones y un poco a desdeñar este ejercicio ciudadano. ¿Qué lectura le han dado en Morena a lo que vimos este sábado? Bueno, primero yo creo que es muy importante contextualizar el origen de esta marcha, ¿no? Que mucho se ha mencionado en redes sociales, en Twitter, en Facebook, pero sobre todo entender el contexto por el cual se está dando, ¿no? Primero, bueno, pues obedece a una situación legítima, como dijo la propia presidenta Claudia Sheinbaum. En México no está sesgado ni tampoco está impedido el derecho a la libre manifestación. Quien desea hacerlo, pues lo puede hacer siempre y cuando respete los canales legales de respetar precisamente el Estado de Derecho y hacerlo de manera pacífica, que eso es una condicionante importante. Ahora bien, pues nos estuvieron diciendo a lo largo de prácticamente casi 2 semanas que iban a ser puros jóvenes. Y que no importa que hayan ido adultos, eso es lo de menos. Pero insisto, estoy en el punto contextual. Y que al final que pues representaban un tema pues de una ideología extranjera, que por cierto yo he visto las mangas, son entretenidas, las malas caricaturas de One Piece, y que al final pues lo que vimos, porque sí lo vimos, dentro al tema de Morena, pues vimos gente del PAN, ahí estaba Vicente Fox, vimos gente del PRI, vimos gente del ex PRD, etc, etc, etc. Que los vemos en todas las marchas, en todas se han colado. Al final yo creo que pues todo mundo tenemos la libertad de manifestarnos como queramos, donde queramos, vuelvo a repetir, siempre y cuando sea de manera pacífica. El contexto obvio es ese. Los jóvenes de una manera bastante orgánica quisieron pues hacer una protesta legítima, porque al final ellos dicen, bueno, entonces nuestra forma de pensar, correcto. Yo difiero mucho en el objetivo y en los puntos petitorios que ellos generan, que se basan en el tema de la muerte del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que hay acciones, ya inclusive hay temas de respuesta, y el gobierno federal no es el culpable de lo que sucedió ahí, lo hemos platicado aquí. Termino el comentario diciendo que al final sí vimos grupos que se metieron en esta marcha a violentar, a romper, a destruir, a justificar mediante una expresión pacífica, porque así lo era, y hay que decirlo, hubo gente que sí cumplió con el tema pacífico, pero hubo otros grupos que no lo hicieron, y lamentablemente pues lo que ocasionó fue que como en todo Estado de Derecho, pues tiene que haber orden, tiene que haber gobernabilidad, no podemos dejar que un grupo de infiltrados pues destruya de manera impune las cuestiones. A ver, Luis Fernando Gámez, voy contigo y lo traspolo a la marcha que vimos en San Luis Potosí. ¿Cómo decirles de verdad que son pocos y que en realidad juntaba más la presidenta cuando vimos el caso de San Luis Potosí, a los jóvenes universitarios vestidos de blanco de la Facultad de Medicina de Estomatología marchando exigiendo justicia para Jorge? ¿Cómo decirles que no son suficientes o que son pocos? ¿Cómo burlarse de una expresión que nace del dolor y de la indignación y de la pérdida? ¿Cuál es la lectura que tú le das a estas marchas del fin de semana? Bien, buenos días nuevamente, Erika. Es importante esta reflexión porque el país atraviesa un momento crucial muy importante. Nosotros lo que vemos es que es muy legítima este tipo de manifestaciones y movimientos que se crean
a partir de la exigencia ciudadana de vivir en un mejor lugar. Creo que eso es muy justo y muy saludable. También retomando un poquito el tema de la presidenta, la partida del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, creo que es una herida abierta en el sistema político mexicano. Nos debe de doler a todos y nos debe de simbrar a todos. Sin embargo, nosotros, Erika, creo que debemos de ser muy objetivos. Hoy por hoy, si bien es cierto que es válida la expresión ciudadana, también es cierto que la polarización no le ayuda a nadie, ¿no? Creemos que los únicos beneficiados de la polarización son los mismos delincuentes, porque hoy ya se perdió el debate de la mesa, ya se nos olvidó que necesitamos exigir un país mejor para vivir, y hoy está el debate en si deben de participar o no deben de participar algunos actores políticos. Yo creo que deben de participar, pero concretamente en el caso de Vicente Fox, bueno, pues creo que hubiera ayudado más si no iba, porque él tuvo la oportunidad de 6 años cambiar este país y la rechazó, y hoy, bueno, pues creo que es un exceso que esté en una marcha exigiendo seguridad cuando él en sus manos pudo haber cambiado el destino de México. Sin embargo, pues eso no es lo relevante. Hoy por hoy, desde el Partido Verde, vamos a acompañar a la presidenta Claudia. Creemos que la presidenta debe de mandar un manotazo sobre la mesa, debe de haber mucha coordinación interinstitucional entre los 3 órdenes de gobierno, y creo que no es un momento para la polarización. Este momento que vive México debe de ser un momento para cerrar filas, para exigirle a los 3 órdenes de gobierno mayor coordinación y, por supuesto, para crear condiciones de crear un nuevo México. Déjame detenerme en esta parte de la polarización, porque a ver, ¿quién ha motivado la polarización? ¿Quién originó esta polarización entre los diferentes sectores en este país? Pero no solo eso. Cuando salen a marchar estos jóvenes, ¿quién genera la polarización cuando los desdeña? Cuando se refiere a ellos como que pues ni había jóvenes. Es que de verdad las voces que están cerca de la presidenta, parece que Mario Delgado, que figuras como Dan Augusto López hacen lo necesario para que estemos hablando de ellos todos los lunes. Mario Delgado no tenía por qué haber siquiera tocado el tema, ya lo había hecho la presidenta, ya se había planteado, y él sale a burlarse de esta manera. Cuando hablas de polarización, yo te preguntaría, ¿quién lo está gestando? ¿Quién lo está impulsando esa polarización? Cuando en lugar de lanzar una respuesta institucional de apoyo y de respaldo a esos jóvenes que se manifestaron, o a esa población en general, estaba ahí la abuela de Carlos Manso, y algunos morenistas publican en sus redes sociales burlas al respecto y dicen, estos son los jóvenes. Pues es la abuela de Carlos Manso. Por supuesto que iba a querer manifestarse y expresar de alguna manera su indignación, que por cierto acusó a Morena de estar detrás del asesinato de Carlos Manso durante esta marcha, fueron sus declaraciones. Pero a ver, ¿quién abona esa polarización, Luis Fernando? De donde venga, Erika, creo que la polarización no le abona al país. Hoy necesitamos acciones concretas, necesitamos mayor coordinación interinstitucional, y bueno, tocando también el caso de San Luis Potosí, ayer nos informó la Fiscalía que ya fueron detenidos. ¿A ustedes sí les informó? Bueno, lo informó en medios de comunicaciones donde yo lo vi. Yo quiero aclarar esta situación, porque esta mañana yo comencé diciendo que yo lo vi, entendemos y que hay una detención. Y lo digo claramente en Grupo Plano Informativo. Que es el único que trae ese video. Yo he preguntado esta mañana al área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado si podemos acceder a ese video, por qué no lo tenemos en nuestras manos. Nos dicen que no salió de ellos, cosa que me parece gravísimo si ese video no sale de la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía, porque habla de una filtración de información, ¿no? Para empezar. Y segundo, pues el hecho de que mejor un medio de comunicación tenga hoy la confirmación de una detención que la misma Fiscalía, que ya nos han dicho que sí, que efectivamente está confirmado, pero no ha venido a través de un comunicado. Yo lo pregunté esta mañana al director de Comunicación Social de la Fiscalía, bueno, esto lo pregunté desde anoche, me ha respondido esta mañana y me ha dicho que de ellos no ha salido ese video, así que bueno, pues yo también ahí digo, te preguntaba por eso si tú tenías la información, porque nosotros hasta ahora solo la confirmación de la detención. No autoridades jurisdiccionales ni investigadoras, pero lo que sabemos es por los medios de comunicación, que siempre nos hacen el honor de estar atentos, nos hacen el favor de comunicarnos, y creo que es una gran noticia para San Luis Potosí, que no haya impunidad, y bueno, pues son temas cruciales los que vive hoy el país. Por eso decía yo, vivimos un momento tenso, además con la acechanza siempre de nuestro vecino incómodo, que también le trae ganas a inmiscuirse en la política mexicana, y bueno, creo que hoy debemos de cerrar filas con la presidenta Claudia, y por supuesto no quitar el dedo del renglón, exigir mejores condiciones de vida
para nuestro país. Pero yo insisto en eso, en un tema tan delicado para San Luis Potosí, que de pronto nos digan que el video donde se da el testimonio de cómo habrían sucedido los hechos en torno al asesinato de Jorge, que nos diga el área de comunicación social de la Fiscalía que no salió de ellos, me preocupa muchísimo, muchísimo. Enrique Daud. Bueno, el tema de la detención de estos 3 jóvenes, creo que anoche salió la noticia, ayer por la tarde, bueno, ya se habían tardado, digo, fue una zona donde hay muchos videos, ya se habían tardado mucho en dar con los responsables. Qué bueno que ya lo hicieron y esperemos que no sea en respuesta a las marchas del sábado por la mañana aquí en San Luis Potosí. Y bueno, respecto a la generación Z, la marcha del sábado, pues recordar al auditorio que son jóvenes de 13 años a 28 años de edad. Y la marcha estaba de manera tranquila sobre Paseo de la Reforma, lleno Paseo de la Reforma. El problema fue cuando ingresan al Zócalo. Y una vez que ingresan al Zócalo, el famoso grupo Bloque Negro, que la verdad es que no, son infiltrados, que no sabemos quién los manda, quién los financia. Pues hay quien dice que el mismo cártel de Morena es quien los manda a hacer estas provocaciones. Pues ellos se rompen este amurallamiento que pusieron sobre Palacio Nacional. Nos dicen que Palacio Nacional es para todos los ciudadanos, para que lo conozcan, y ahora ponen una muralla alrededor de Palacio Nacional, donde además sirvió como lienzo, ¿verdad? Donde expresaron los jóvenes narcoestado, la mejor presidenta que ha tenido el narco. Lo borraban y lo volvían a poner, lo borraban y lo volvían a poner. Total, el sábado en la mañana volvieron a poner sobre este lienzo las palabras narcoestado y la mejor presidenta que ha tenido el narco. Mientras, una vez que rompieron este amurallamiento, pues salieron cientos de policías, no sabemos de dónde, estaban por ahí ya esperando este momento, porque vimos fotografías donde estaban soldando incluso estos muros, que era muy difícil que alguien los moviera. Alguna parte no estaba tan fuerte que la pudieron mover y salieron estos policías. Es que los maestros de la coordinadora ya los habían aflojado, yo creo, porque estuvieron, recordemos, un día antes, también intentando lo mismo, derribar, y ahí, perdón, ahí no había bloque negro. Fueron los maestros de la coordinadora los primeros que fueron contra la valla, que dijo la presidenta, colocaron para evitar enfrentamientos y situaciones violentas. Todo lo que nosotros vemos ahí es, primero, sale un grupo de policías a amedrentar y a golpear a estas personas, que efectivamente no solo era la generación Z, eran todas las generaciones, porque no solo es lo de Carlos Manso, es también la inseguridad que estamos viviendo en todo el país, la falta de medicinas, el cobro de impuestos, el enriquecimiento ilícito del cártel de Morena, las desapariciones, los asesinatos. Por todo esto que se juntó, la gente está harta y por eso fue al Zócalo capitalino a manifestarte este pasado sábado. Ahora, la estrategia de abrazos y no balazos es para los criminales, no es para los ciudadanos. Creo que se están equivocando, es el caso contrario. Esta estrategia de golpear es para los criminales, no para los ciudadanos. Quiero que hablemos de eso, justamente de la respuesta por parte de la corporación policíaca, que entiendo era la de la Ciudad de México, la que estaba ahí detrás de las vallas. Platicamos hace rato con el periodista Víctor Sandoval de W Radio Cadena Nacional, que estuvo ahí en el lugar de los hechos. A él nadie se lo cuenta, él lo vio, y nos decía que en el momento en que caen las vallas, los policías ya tenían costales con piedras para enfrentarse a los manifestantes. ¿Es eso una labor disuasiva? Porque, a ver, entiendo que al calor de los empujones del enfrentamiento con los ciudadanos puede haber excesos, pero esperarlos ya con costales de piedras para lanzarles, haberles lanzado chorros de agua, luego gas lacrimógeno, lanzarles piedras, irse encima de ellos, ¿es una labor disuasiva? ¿Es lo que esperaríamos en una estrategia de una corporación policíaca, Ernesto? A ver, yo creo que vuelvo a insistir. No magnifiquemos y no vayamos nada más por un solo tema de punto de vista. La policía efectivamente es un órgano diseñado para mantener el orden. Sí. Ustedes todos me han dado la razón aquí, que hubo grupos, sean infiltrados o sean negros o del color que ustedes quieran, pero el hecho es de que fueron a violentar, a romper y a tratar de generar una situación de un Estado que va contrario a todo derecho. Tiene que haber orden, tiene que haber gobernabilidad. Y ahí viene precisamente este punto al que hay que defender. Una cosa es la libre manifestación, pero otra cosa es la patente de corso para destruir, golpear, amenazar y hacer lo que se les dé la gana a los que lleguen y hagan ese tipo de expresiones violentas disfrazadas de marcha. Eso no se puede permitir, ni en la Ciudad de México ni en ninguna parte. El uso del agua está dentro de los reglamentos. Familias completas que iban. Bueno, sus pues hijos ahí están las iban imágenes. a hacer destrozos.
Alguien ahí fue y se subió, un pequeño rompió, grupo para el cual ya estaba preparado la Ciudad de México para hacer ¿sí esto. o no hubo actos de violencia? Sí, ahí está. pero no es de los ciudadanos, Bueno, es pero del ahí famoso están. bloque negro. Entonces, que el gobierno ya sabía que iba a llegar ahí. Eso es una Ellos ya situación sabían, que lo dijeron está en la argumentado. semana. A ver, pero yo creo que Ernesto, no va quiero por que ahí. veamos este video que nos muestra una imagen que para mí ha sido tremendamente significativa. Vamos a ponerlo de apoyo mientras platicamos. Para las personas que nos escuchan a través de la radio, lo quiero ir describiendo. Es el intento de desalojo del Zócalo. Bueno, de hecho terminan consiguiéndolo los elementos policíacos. Hay una persona, un señor particularmente, parado ahí, sosteniendo una bandera de México con las dos manos. Y ahí vemos cómo los policías se le van encima, lo empieza a rodear un grupo de policías y lo empiezan a patear en el piso. Es una persona que se queda parada de frente, no lanza una piedra, no se va encima de los elementos policíacos. Es más, yo lo platicaba con mi equipo cuando preparábamos este material y yo les decía, casi puedo asegurar que el señor pensó que al quedarse ahí parado enarbolando la bandera no le iban a hacer nada, que no le iban a lastimar los elementos policíacos, que iba a ser peor si se agarraba a correr, porque ahí corría un riesgo, ¿no? Pero vemos lo que está sucediendo, Ernesto. Cuando vemos estas imágenes, ¿cómo argumentar que fue la gente la que provocó a los policías? Termino mi comentario, porque me interrumpieron, ¿va? Yo a lo que voy es que evidentemente, sí, tampoco voy a decir que no hubo un tema de exceso de fuerza policial. Ahí está, tampoco, las imágenes son claras. Pero al final surge esto por situaciones violentas que en su momento no debieron de haber sucedido. Yo no estoy diciendo que hayan sido los papás, los niños, no estoy diciendo que fuera Vicente Fox, que no lo vimos ahí, va, pero sí hubo un grupo infiltrado que estuvo generando la violencia. El tema, ¿cuál es? Tenemos que condenar la violencia, no puede haber manifestaciones, ninguna, de ninguna circunstancia, que justifique el hecho de que haya personas disfrazadas de negro, del color que tú quieras, y que intente romper, violentar y destruir lo que en algún momento siento, a mi punto de vista, es mi comentario. Sí hubo excesos, ahí están, no voy a decir que no, como en todo mundo de repente, pues al calor de tratar de poner orden al caos, suceden estos hechos lamentables, pero eso no justifica que podamos nosotros decir hay patente de corso para que los grupos que se quieran manifestar hagan lo que se les dé su regalada gana y destruyan todo. Eso tampoco está bien, Erika. Sí hay que poner orden. Estamos viendo también estas imágenes en donde en el primer momento que se empieza a intentar derribar las vallas, precisamente al lanzar las piedras, a quien termina lastimando es una mujer policía. Y los policías no salen de las vallas. Prácticamente la que queda fuera de las vallas es una mujer policía que ha resultado lesionada por las piedras que lanzaron sus mismos compañeros, y quien la rescata de la zona y quien la lleva hasta la zona de los paramédicos es la gente, son los manifestantes. Sus compañeros policías lo que hacen es volver a cerrar la valla, dejándola fuera. Ante el riesgo de lo que tú me decías, puede ser una agresión enardecida del grupo, del bloque negro, etcétera, sus elementos, sus compañeros de corporación le cierran la valla y la dejan a merced de la gente. Y la gente lo que hace es resguardarla y llevarla a recibir atención médica. Luis Fernando Gámez. Pues terrible estas imágenes, ¿no? De un México que no queremos ver. La verdad es que los policías sí se comportaron, algunos, no hay que generalizar, excesivamente, con un uso excesivo de la fuerza, no como ¿No autoridades, hay sino no hay como... una preparación policíaca para atender este tipo de situaciones? Y por supuesto que también hay una comisión de honor y justicia, Erika. Apelaríamos nosotros a que se investigue, se indague, y por supuesto si hay alguno de estos simios que fue responsable, pues que se le castigue, porque en nada abona este tipo de circunstancias al país y al momento que vive México. Ahora díganme una cosa, es que me parece que llegando a la manifestación ya vamos de pérdida. Es decir, cuando llegamos a este punto de las manifestaciones, el punto entre que sean pacíficas y que se desborden los ánimos, ya es muy delgada la línea, ya es muy peligroso. Esto no se pudo haber atendido de otra forma, de manera previa, esto no se pudo haber frenado de alguna manera. Enrique Daud. Bueno, sí se pudo haber frenado porque si hubiera seguridad, si hubiera medicamentos, si los problemas se resolvieran en el país, la gente estaría contenta y no hiciera este tipo de marchas. Pero no, o sea, la gente está, desgraciadamente tal vez sea ya un poco tarde porque ya cambiaron las leyes, ya las instituciones las han derrumbado, pero la gente está despertando y el cártel de Morena se va a dar cuenta porque la verdad sales a la calle y lo ves en redes sociales, por más que digan que hubo 16,000 personas en esta marcha, pues la gente sabe que no es cierto, la gente ve los videos, los reporteros, la gente sabe que esta marcha fue un éxito y si no se llenó el Zócalo fue por este amurallamiento que hicieron frente a Palacio Nacional, pero además porque las calles cercanas las taparon para que la gente no llegara al Zócalo. Pero díganme una cosa, también esto se los pregunto de manera muy honesta, ¿cuánta gente se necesita en una manifestación para considerarla legítima?
Mira, yo creo que el tema del número es un tema que pues, se maneja en cifras porque yo vi las fotos, vi los videos. No podemos decir con exactitud si fueron 1, 2, 3, 10,000. Eso que tú dices es importante. El tema es que tampoco se puede impedir que se manifieste. Porque, a ver, yo me acuerdo de Andrés Manuel López Obrador. Así sea uno, o sean más de 20,000. Cuando estuvo en plantón derecho, Andrés Manuel ¿no? López Obrador, sí. Era legítimo, ¿no? Sí, no, nadie está diciendo no que no ver sea. Con la cantidad de personas. Digo, a lo mejor, pues también lamentable que haya algunas voces que no entienden este principio constitucional de la libre manifestación, que insisto, y hay que también reconocer, la presidenta Claudia dejó que en algún momento los jóvenes que se quisieran manifestar, pues lo hicieran, y lo dijo en la mañana, es que aquí no vamos a reprimir el tema siempre y cuando sea de manera pacífica, ordenada, y no haya violencia como la que desataron. Ahora bien, el tema de si fueron 20, 30 o los números que sean, como tú lo dices, pues es un tema en el que ya se está actuando, ya la presidenta claramente lo sabe, el gobierno federal, habrá acciones, como lo dijimos aquí, el día que pasó lamentablemente los hechos en Michoacán, en Uruapan, se implementó un plan y lo habrá, por supuesto, en este tipo de situaciones. Al punto al que voy es, no pensemos que por el hecho de que la gente se manifieste, quiere decir que sea legítimo, ilegítimo o que sea síntoma de una situación. Hasta donde nosotros, yo lo pude ver a algunos compañeros, pues es totalmente aceptable que los jóvenes digan, queremos que sea de otra manera y a lo mejor hay que retomar el tema y generarlo. Y por supuesto que la presidenta tenemos todos la confianza que lo va a hacer, porque al final pues trae el respaldo de muchísima gente en el país. Lo que insisto y pongo el punto y lo vuelvo a aclarar, no podemos permitir que se generen temas de violencia en ningún tipo de manifestación y en ningún tipo de ciudades. Eso es lo que no está bien, hay que condenar la violencia, porque desencadena precisamente en lo que vimos. Ahora, justamente quiero ir a eso. ¿Qué tiene que seguir a esto? Después de lo que vimos este sábado, ¿qué tiene que pasar en esta ciudad, en este estado, en este país? Pues, Enrique Daud. Tiene que haber una reacción de los gobiernos, tanto estatales como federales, en todo el país, no solo en San Luis Potosí. Tiene que haber una reacción y tienen que hacer las cosas bien. Si no, esto se exponenció y se va a seguir exponenciando. Están citando ya una marcha el día 20, de nuevo de la Generación Z, el día 20 de noviembre. Esperemos, la verdad, nosotros estamos de acuerdo en estas manifestaciones, siempre y cuando sean de manera pacífica. No estamos de acuerdo con el bloque negro, eso también lo podemos decir, pero ya sabía el gobierno de la República que el bloque negro se iba a presentar. También debemos recordar, acabas de mencionar las manifestaciones de López Obrador. En 1999 bloquea 51 pozos de petróleo en Tabasco y al final los deja porque negocia con el gobierno cosas personales para él. En el 2005, grandes movilizaciones contra el desafuero. Al final, esas movilizaciones logran su objetivo y logra estar en la boleta en el 2006. Y después de su pérdida en el 2006, cierra Paseo de la Reforma por más de 47 días. ¿Cuánto hace que no se desalojaba el Zócalo de esta manera? ¿Cuántos años hace que no pasaba? Entonces, creo que el gobierno de la República se está equivocando, se equivocó el pasado sábado y esta generación Z, la verdad, estamos de acuerdo con ellos, es una generación que está participando, que generalmente no participa en las elecciones, generalmente es la gente que menos sale a votar y creo que esta participación de ellos, que clamando justicia, no solo es lo de Carlos Manso, lo de Carlos Manso es lo que detonó el problema que existe en el país. Creo que esta es válida y desde Acción Nacional apoyamos estas manifestaciones pacíficas y claro que estamos con ellos porque creo que lo están haciendo de una manera genuina y creo que en las redes sociales está desbordado el tema de lo que pasó el pasado sábado, tan así que yo creo de manera personal que si se logra la marcha del próximo 20 de noviembre va a ser aún más gente va a salir a manifestarse, no solo en la Ciudad de México, sino en todos los estados de la República. Tengo que hacer una pausa, pero Sí. al regresar quiero que hablemos de eso, de la reacción, de qué tiene que seguir a esto, tanto en la estrategia, digamos, gubernamental, como también en el despertar y en el buscar acabar con esa polarización de la que hablaba Luis Fernando Gámez, pero quiero que hablemos también de qué rayos pasó la semana pasada en Villa de Pozos y las decisiones que ha tomado el Congreso del Estado. Enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos en la mesa de los lunes. Platicábamos antes de la pausa de las marchas y ahora quiero hablar de las consignas. Las consignas fueron durísimas. En Morelia, donde la gente se concentró y donde pues me parece que fue una de las marchas más emotivas por el tema justamente del alcalde de Uruapan asesinado, la consigna era fuera Morena. Pero, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, y hay que retomarlo también y hay que decirlo, la consigna principal era
la exigencia de mayor seguridad y la procuración de justicia. A ver, cuando es un pueblo hablándole directamente a sus autoridades, ¿cómo tienen que reaccionar? ¿Cuál tiene que ser la respuesta, Luis Fernando Gámez? Escuchando siempre, Erika. Creo que algo que nutre muchísimo la participación entre sociedad civil y gobierno es el diálogo. Y creo que deberá de venir una jornada muy larga de parte de los gobiernos para trabajar con mucho brazo izquierdo y por supuesto atender las causas, escuchar a las voces que están manifestándose y bueno, pues actuar en consecuencia. Decía yo hace unos instantes, queremos ver más mesas de seguridad en coordinación con los 3 órdenes de gobierno. Queremos ver una estrategia de seguridad que llegue hacia donde duelen las causas y bueno, pues espero que eso sea lo que viene para San Luis Potosí, para México y para bueno, pues los 32 estados de la República. Ernesto Barajas, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que venir? ¿Qué tiene que pasar? Creo que es muy importante entender el origen del por qué se da esto. Evidentemente hay un tema que no todos los manifestantes que participan a lo mejor serán unísonos, pero yo creo que el tema, y sobre todo aquí en lo local en San Luis Potosí, pues es el tema de la justicia, la procuración, pero sobre todo más que escuchar, yo creo que es el actuar. Prácticamente ya en un 5º año de gobierno, digo, porque Claudia lleva 1, el gobierno federal, aquí ya vamos en el 5º, ¿no? Y ya que esto suceda y que no haya o haya en algún momento acciones concretas con resultados, pues es de llamar más la atención. Comentabas hace un rato el tema de la Fiscalía, que evidentemente es un tema gravísimo, que no es la primera vez, y que yo creo que el punto neurálgico de todo esto en materia de procuración, pero sobre todo de seguridad pública, no nada más en el sentido del ejercicio propio, sino el resultado final pues recae en la propia Procuraduría, que ahora la llamamos Fiscalía. ¿Qué sucede ahí? Yo creo que ahí hay que retomar ampliamente qué es lo que está sucediendo, porque aquí el sentir en San Luis Potosí es ese justamente, qué sucede en materia de procuración. Con todo respeto, la maestra yo la conozco de muchísimos años, sé que es una mujer muy capaz, pero yo creo que se está rebasando el tema de la actuación y los resultados, y que es lo que escuchamos en consignas, como tú lo dices, bastante durísimas aquí en lo local, en el estado, y van encaminadas precisamente a eso, seguridad, sí. Y en todos los aspectos, ¿no? Pues vamos a estar hablando de esto. Enrique Daud, tienes algo que decir, no te quiero dejar sin la oportunidad. No, sí, claro, decir que este tema nacional, este movimiento, bueno, le pega muy duro a Morena a nivel nacional. Hay que recordar que los últimos 2 meses ha estado bajando en las encuestas, pero no le había pegado a Claudia Sheinbaum directamente, y creo que también hubo muchas consignas en contra de Claudia, incluso pidiendo su salida del gobierno federal. Y en el tema de San Luis, creo que pues son las consignas que debe de haber en todos los estados, la falta de seguridad que existe en todo el país, no es algo que sea específico de San Luis Potosí, pero que todo el país lo tiene, pues yo creo que es lo que está más indignando a la población de México, y tienen todo el derecho de pedir esa seguridad. Yo creo que todas las familias de México, todas, me atrevo a decir, tenemos un hijo, un padre, un familiar, un amigo o un conocido que ha sufrido secuestro, que ha sido asesinado, que ha sido asaltado. Entonces yo creo que este tema que no se ha resuelto, que el gobierno federal, su estrategia de abrazos y no balazos desde hace 7 años no funcionó, y ya le está pegando a todos los ciudadanos de todo el país. Hace casi un mes Acción Nacional tuvo su relanzamiento y fuimos muy claros: somos la derecha social que defiende la patria, la familia y la libertad, junto con la generación Z y todas las generaciones vamos a defender a México. Yo creo que espero también es que esto no se convierta en un tema de partidos, que no se convierta en lo que vimos en los días previos a la marcha, ¿no? De que cualquier oportunista se quiera subir a la misma, y tampoco que se convierta en un tema de polarización, sino de un reconocimiento de algo que decías, Enrique, la verdad, al final de cuentas, políticos o no políticos, estamos viviendo en este entorno de inseguridad. Creo que tendría que ser el tema que más nos uniera, el reclamo y la exigencia porque algo se haga distinto, y la empatía por entender que no es un paraíso, que este país, que este estado y que esta ciudad están enfrentando retos muy importantes en materia de seguridad que tienen que ser atendidos, porque pese a que nos digan es una cuestión de percepción, ya bajaron las cifras, ahí están los casos, ahí están las realidades, ahí están las familias afectadas y lamentablemente muchas de ellas enlutadas. Pero no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar de Villa de Pozos, no se nos va a acabar el tiempo sin hablar de ello, Luis Fernando. ¿Qué rayos pasó? En cosa de una semana, primero la solicitud de licencia de una diputada local, porque eso llegó antes del anuncio de la renuncia por parte de la concejal presidenta en Villa de Pozos,
Y luego, pues casi en express en el Congreso del Estado, la aprobación de todo para que llegue la diputada con licencia Patricia Aradillas a encabezar el Consejo Municipal de Villa de Pozos. ¿Qué pasó? Bien, pues hubo una designación para crear esta oportunidad que tiene ahora la compañera Pati Aradillas, que es la nueva concejal presidenta de Villa de Pozos, pero más que centrarme en qué pasó, bueno, pues yo me centraría en qué está ocurriendo en Villa de Pozos. Hoy por hoy, bueno, pues vemos con agrado que Villa de Pozos está evolucionando, está dejando de ser la delegación olvidada que era para convertirse en un municipio con acciones propias y por supuesto con un ejercicio de gobierno que le está llegando a los ciudadanos. Surge este reto que es la renuncia de la concejal María Teresa Rivera y bueno, pues había que nombrar un nuevo concejal presidente. Hay que recordarle a los escuchas que este consejo tiene la consigna de crear las condiciones propias para conformarse como municipio y por supuesto entregar en el 2027 la estafeta a quien designe electo por el voto popular. Cuando me dices está evolucionando Villa de Pozos, yo nada más quiero retomar. Esta mañana, antes incluso de que comenzáramos el noticiero, ya teníamos los reportes de la gente de Villa de Pozos que por lo menos nos dice que están sin agua, que llevan ya mucho tiempo así. Incluso ya nos habían hecho llegar este reporte la semana pasada, pero hoy nos lo han actualizado y nos han dicho no hay respuesta, que incluso fue una pipa, pero que pues no les dejaron agua a todos los vecinos. Que el chofer de la pipa les dijo, sin bronca, yo les dejo, pero que salió una señora ahí a organizar y que dijo, una señora con playera verde, así nos dice quien nos denuncia, y que les dijo, pues no, que nada más a 5 domicilios les dejaban el agua y que al resto no. Yo nada más doy cuenta de lo que nos está reportando la gente, porque cada vez que escucho esta frase de que el municipio de Villa de Pozos está mejor por ser municipio, yo reitero lo que la gente nos denuncia. El viernes pasado, cuando hablábamos del tema, nos decían, y la recolección de basura y la seguridad, Ernesto. Quiero yo hacer una intervención, porque esto creo que sí es importante que la gente que nos escucha lo entienda, lo reflexione y vea la situación tan complicada en la que dejaron jurídica y políticamente a Villa de Pozos. Yo difiero totalmente con el diputado, porque al final no nada más es ver lo que viene, sino lo que se hizo y cómo se hizo. Y se los digo con toda certeza, lo que hicieron los diputados jurídica y políticamente es totalmente erróneo y está mal. No debieron de haber hecho lo que hicieron. Primero, al haber creado un municipio, y está en el decreto, ahí en el decreto claramente lo dice, es el municipio libre de Villa de Pozos. Se compone por territorio, población y gobierno. En un segundo decreto conforman lo que ahora se llama el Consejo, que es el elemento tercero para gobierno, que compone totalmente el municipio. Hasta ahí, correcto. En el tema de la renuncia de la presidenta, quien debe de conocer, claro que es el Congreso, porque es quien la nombra, pero a partir de ahí debieron de haberse basado por su pletorialidad electoral en la ley orgánica del municipio libre y no lo hicieron. Generaron ellos de una manera que ahorita quisiera yo saber de dónde, cómo o en qué se basan para decir que ellos tienen la atribución de nombrar a esta presidenta, porque yo no vi ninguna disposición previa a lo que hicieron que justifique. Y ahí en el decreto vienen los transitorios, el error que tuvieron. Y más aún, yo no sé de quién fue la brillante idea, pero brillante, de nombrar una diputada electa en funciones con una licencia 24 horas antes, violentando fragante y totalmente la Constitución Política del Estado en el 118 fracción novena. Lo que hicieron fue nada más sumir a Pozos en una situación compleja jurídicamente hablando, porque hay, no voy a decir aquí las vías, no me corresponde a mí decirlas, pero hay muchas vías en las cuales al impugnar esa decisión que hizo el Congreso de manera totalmente inconstitucional, lo que van a causar es que las actuaciones que hizo o que va a hacer la señorita que acaban de nombrar como presidenta concejal van a ser nulas de pleno derecho, y lo saben, que es lo peor, porque al final no podemos permitir que las cosas nazcan de manera ilegal, contraria a derecho, y sobre todo que pisoteen a la gente de Villa de Pozos, no una, 2 veces imponiéndoles personas que ni siquiera conocían. No conozco a la diputada, sí, pero evidentemente lo que hicieron, lo único que hicieron es poner en riesgo la seguridad jurídica de Villa de Pozos. Bien, 2 puntos, Erika, muy importantes. Primero, me parecen dolosas y mentirosas las palabras de Ernesto Barajas, porque hay que recordar el artículo 46 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que señala que es facultad del Congreso del Estado atender el caso de los consejos, y el Congreso del Estado podrá erigir, designar
mover, sustituir a los consejeros, porque hay que recordar que no estamos hablando de un ayuntamiento legalmente constituido, estamos hablando de un consejo en transición para administrar durante estos 3 años y por supuesto entregarle a quien a través del voto popular sea electo. Y entonces, bueno, pues creo que primero me parece mentiroso Ernesto Barajas y segundo, bueno, pues me parece doloso porque además tratan de confundir desde el fin de semana, tratan de confundir a la gente con lo político y lo legal. Eso creo que sería lo legal, ¿verdad? Si él tiene su criterio, pues que adelante, ¿no? Que proceda con los temas legales que él considere pertinentes, pero bueno, pues ese es nuestro criterio. En cuanto a lo político, te decía yo hace unos instantes, lo que está ocurriendo es que hasta hace poco más de un año no había ni 2 policías, Erika, en la delegación. Hasta hace poco más de un año. ¿Hoy los hay? Claro, y hay una Guardia Civil Municipal establecida, con patrimonio propio, con actuación. ¿Cuántos elementos tiene Villa de Pozos? Tengo entendido que están reclutando más de 150 Reclutando. elementos, porque ya hay algunos en efectivos actuando. En este momento, pues yo no sabré decirte cuántos, porque yo no soy integrante del consejo, pero esa es la cifra que va a manejar la Guardia Civil Municipal, un estado de fuerzas de 150 elementos. También hay un programa de inversión, de trabajo, de infraestructura propia para muestra un botón, como la avenida Jocoyota y algunas recuperaciones de espacios que están ocurriendo donde antes había un lote baldío, hoy hay áreas deportivas en beneficio de la gente y bueno, pues creo que es un beneficio importante de este consejo. Y 3, un punto muy relevante es que anteriormente, y conozco pozos de pies a cabeza, anteriormente no había ni a quién reclamarle, Erika. La verdad es que llegabas y había escaso orden administrativo. Hoy hay un gobierno, un consejo municipal en todo lo largo y ancho de la palabra, atendiendo, por supuesto, las quejas, los reclamos ciudadanos, las necesidades. Y respecto al tema del agua, pues yo también levantaría la mano. Eso es lo que siempre hemos venido señalando, de que el organismo operador Interapas ha sido rebasado. Tengo que ir a una pausa, no sin antes dar cuenta de todos los mensajes que estoy recibiendo por parte de la ciudadanía. Cuando hablabas del tema de los policías, la semana pasada nos reportaban que tiendas de conveniencia están cerrando temprano porque no hay presencia policíaca. Yo doy cuenta nada más de lo que la gente nos reporta. Regreso con Ernesto Barajas, pero rapidísimo vamos a... Ya estamos de regreso sacando cuentas aquí, gracias a la gente que nos escribe, gracias al Interapas también que ya reaccionó sobre la denuncia que nos hacían llegar de Villa de Pozos justamente, de que había ido la pipa, pero que no les habían dejado el agua porque había salido una persona con una playera del verde y le había dicho al chofer de la pipa que ellos no. Nos dice Interapas que ellos no trabajan digamos, con gente de partidos, que ellos le brindan el servicio por igual a toda la gente y que van a checar este reporte que nos han hecho llegar. Gracias de verdad por la confianza. Nos quedamos pendientes de la respuesta. Ernesto Barajas. Gracias, Erika. Bueno, comentarle aquí al diputado Gámez que a mí me podrá decir mentiroso, pero a la ley, la Constitución y los principios electorales y sobre todo de control constitucional no mienten, ¿verdad? Les recuerdo que yo no soy diputado, yo soy un ciudadano, simple y sencillamente estoy dando mi opinión jurídica de lo que para mí, creo, y no solamente para mí, para muchos compañeros abogados que platicamos, se cometió un error bastante grave. El hecho de que hayan nombrado una diputada electa y que en su momento, en menos de 48 horas, la designaran como presidenta concejal de Villa de Pozos, violenta seriamente 2 cosas importantes. Primero, ya lo dije, está impedida, no lo digo yo, ahí está la Constitución. El argumento que les dijeron, que porque no son votados o no fueron de elección popular los actuales integrantes del Cabildo de Villa de Pozos, pues es erróneo, que tienen la autonomía y por supletoriedad debe haberse aplicado la ley orgánica. Pero ahora el caso concreto, le preguntaba, y hace rato él mismo en el programa dijo, no, pues nosotros no somos jurisdiccionales, no interpretamos. Lo que vimos, todos los ciudadanos, que el viernes el Congreso del Estado, porque no hay un reglamento previo, ni un documento que justifique ese proceso extraordinario que en su reglamento de creación decreto, claramente en los transitorios viene, no lo hicieron. Se convirtieron entonces en interpretativos de la ley. El Congreso y los diputados no tienen facultades de interpretación constitucional. Eso le corresponde a otra soberanía. Y ellos de manera totalmente inconstitucional y abordando, inclusive entrando a poderes de soberanía que no corresponden, ellos interpretan, resuelven y ejecutan. Eso está evidentemente mal, es inconstitucional y violentaron derechos no solamente
de los propios concejales, sino de todos los ciudadanos de Villa de Pozos, y en consecuencia, pues evidentemente habrá gente que diga, voy a interponer las acciones, no las voy a decir aquí, que las sé, pero no las voy a decir, para efectos de combatir algo que en algún momento invadieron constitucionalmente los diputados. No es para que se enojen, yo creo que es para que lo reflexionen, y descalificándome no va a cambiar el hecho de que la señora que está ahí no cuenta con la capacidad legal para estarlo, ¿verdad? Perdónense, ya te interrumpí. Vengo postergando a Enrique Daud, le vamos a dar oportunidad y ahorita Luis Fernando Gámez también tendrá oportunidad de la réplica. Enrique. Sí, primero decirle a Luis Fernando Gámez que había que preguntarle a los ciudadanos de Pozos si han mejorado sus servicios o la atención a la ciudadanía en un año, un mes y 17 días que lleva este nuevo gobierno. A mí me gusta ver la línea del tiempo y es necesario explicarle a los ciudadanos que nos escuchan qué es lo que ha pasado en este tiempo en Villa de Pozos. Decirles, la creación como municipio fue el 22 de julio del 2024 mediante un decreto legislativo, dígase Congreso del Estado. El 16 de agosto de ese mismo año del 2024 se designan a los integrantes del Consejo Municipal para iniciar su encargo el 1 de octubre del 2024, también en el Congreso del Estado. Y esto significa que no fue tu legislatura, fue la legislatura anterior, y el 1 de octubre inicia en su encargo para presidir el Consejo Municipal. Que María permíteme hacer Teresa un de Jesús apunte. Rivera. Cuando llevaron a consulta el tema de si Villa de Pozos sea municipio o no, le dijeron a la gente que iba a elegir a sus autoridades y terminó nombrándolas el Congreso. Terminó nombrándolo porque el decreto fue el 22 de julio, posterior a la elección que fue el primer domingo de junio del 2024. Y ahí comienza la confusión. Definitivamente estamos todos confundidos, incluso puedo decir que los que nos están escuchando aún no entienden la diferencia entre municipio, ayuntamiento y consejo. ¿Qué es el municipio? Es la base de la división política y territorial del Estado. El ayuntamiento, órgano colegiado de elección popular. Solamente si ya hubiera habido una elección, entonces fuera un ayuntamiento. Pero como no ha sido ayuntamiento, existe el tema del Consejo Municipal Provisional, que se instala cuando el ayuntamiento aún no puede operar realmente o es una figura excepcional, que es la figura que tenemos. Ahorita es un consejo porque no ha habido elecciones. El Congreso tiene la facultad de designar a la nueva concejal presidenta y el pasado 14 de noviembre así lo hizo con la diputada, ya con licencia, Marta Patricia Aradillas. Ahora tiene su nuevo encargo, que es diputada con licencia y concejal presidenta del municipio libre de Villa de Pozos, San Luis Potosí. Ese es realmente el cargo que ella tiene, porque no deja de ser diputada, es una diputada con licencia. Déjame hacerte una pregunta, Sí. Enrique. ¿Por qué la bancada del Partido Acción Nacional no dio batalla? Y no me refiero vamos a dejar de lado la discusión si podía o no podía el Congreso del Estado, partiendo de la base de que pudiera. Tenía que ser del Verde quien llegara a ese cargo. No hay suficientes ciudadanos en el municipio de Villa de Pozos como para poder elegir quién habrá de encabezarlo o para poder designar desde el Congreso del Estado quién habría de encabezarlo. ¿Por qué no vimos una batalla o siquiera un manoteo ahí por parte del Partido Acción Nacional? Porque curiosamente los únicos que se oponen a todo lo que sucede en el Congreso del Estado son dos legisladoras del Movimiento de Regeneración Nacional, 2 diputadas de Morena y una adicional. Pero, ¿por qué el Partido Acción Nacional no hizo nada al respecto? Si tú mismo me has dicho en estas mesas, Enrique, que Pozos no está bien, que hay muchas deficiencias, que no se le está dando resultados a la gente. ¿Y por qué nuestros diputados del Blanquiazul en el Congreso del Estado no hicieron algo para garantizar que la persona que llegue esté fuera del Partido Verde o que pudiera tener por lo menos una garantía de una trayectoria y un trabajo que le garantice algo a la población en Pozos? Bueno, la legislatura anterior no tengo idea, sé que se definió el Consejo en base, dicen ellos, al resultado de la votación, una vez que se delimitó. Marco Gama, del Movimiento Ciudadano, fue el otro. Sí, el otro que votó. Se delimitó el municipio por sus secciones electorales y hicieron un estudio y dicen. Los legisladores hoy día del Partido Acción Nacional, Bueno, déjame ¿por qué te digo. avalaron? Pues la verdad no tengo ideas, aunque lo hubieran hecho en contra como lo hicieron 3 más, de todos modos hubiera sido aprobado. ¿Por qué del Verde? Porque ellos, lógicamente que el fondo de todo esto es tener un municipio más, el Partido Verde Ecologista, y en base al famoso resultado de las secciones electorales que conforman Villa de Pozos, ellos dicen que tuvieron la mayoría de los votos y por eso tenían derecho a ellos poner a alguien del Verde. Eso lo ha dicho creo que el Chiquis en alguna mesa, que fue la base por la que tomaron cómo integrar este consejo, y hay panistas, hay de MC, hay de todos los partidos en base al número de votos que obtuvieron en la elección anterior a que se hizo este decreto. ¿El concejal del PAN va a tomar alguna medida en Villa de Pozos? Bueno, yo creo que él está dando la batalla, vamos a platicar con él, de hecho voy a verlo en los próximos días en unos informes que va a tener, y claro que si él decide
que nos vayamos a tribunal, lo vamos a apoyar, el partido lo tiene que apoyar. Pero en base a lo que estamos explicando, y que estoy explicando yo en este momento para que la ciudadanía lo entienda, porque creo que ese es el fondo, que no hemos entendido de qué se trata, pues lo está haciendo bien el Congreso del Estado. El único horror que cometieron, como ya nos lo han dicho en algunas mesas, es que no nombraron a la suplente de la presidenta concejal. Entonces si hubieran nombrado a la suplente como debió haber sido, esto no se hubiera dado, entraba inmediatamente. O sea, en el Consejo sí existe una suplente porque se designan a los concejales y después se les dice qué es lo que va a hacer cada uno de ellos. No se dice, este va a ser el concejal síndico, no, primero tú vas a ser concejal con tu suplente y después se le dice, vas a tener las funciones de síndico. No es síndico, no son regidores, no son presidentes, porque no es ayuntamiento, son concejales con funciones de presidentes, síndicos y regidores. Eso es lo que creo que no hemos entendido muchos. Entonces, si nuestro regidor Dante quiere interponer una demanda, pues claro que lo vamos a apoyar, entendiendo que no tenemos, la verdad, a un buen fin, pero bueno, si él así lo decide, el partido lo va a apoyar para que lo haga. Hoy es cumpleaños, por cierto, del concejal regidor, pues buen regalo sería que su partido le dé el respaldo. Y nomás para terminar. Es que se nos acabó el tiempo, okay. Luis Fernando Gámez. Bueno, yo insisto en que confunden lo político de lo legal, ¿verdad? Y habrá quien, en base a alguna argucia legal, intente desestimar el trabajo de los legisladores. Bueno, pues lo respetaremos, pero si tienen el valor de promover alguna acción jurídica, pues que lo promuevan. Mira, yo creo que no nos equivocamos, Erika, porque 4 de 6 diputados de Morena también lo avalaron los diputados del PAN, y bueno, pues creo yo que más allá de quién fue la persona designada, que además es una persona que estimo y respeto y aprecio, más allá de eso, lo importante es que este consejo debe de trabajar para crear las condiciones de entregar la estafeta en el 2027 a quien resulte electo por la vía de las urnas. Lo relevante hoy es que Pozos ya no es una delegación olvidada como está ocurriendo. Van a terminar, según los números que se estiman, con una recaudación de alrededor de 300 millones de pesos, que esto es sumamente relevante, le dará la oportunidad al municipio de erigirse con recursos propios, con sustentabilidad y por supuesto con vida interna para ser un municipio que seguramente será punta de lanza, porque ahí se albergan alrededor el 85% de la fuerza productiva del estado. Bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Nos quedamos todavía con tema para la próxima semana, porque a mí sí me interesa mucho ver cómo está funcionando el Congreso del Estado, cómo se están moviendo las fuerzas. Lo que vimos la semana pasada me llamó mucho la atención. El papel que jugó lo que tendría que ser la oposición, porque por cierto, Morena y el Verde son aliados, pero fueron 2 legisladores de Morena y 1 de Movimiento Ciudadano quienes dieron la batalla. El resto avaló prácticamente todo, y con todo me refiero a todo, porque también está la ley de inteligencia artificial, que ya tendremos que platicar también de ese tema, y también la avalaron los legisladores de oposición. Vamos a platicar de ello la próxima semana. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Ernesto Barajas, gracias. Erika. Excelente inicio de semana a todos los que nos escuchan. Enrique Dawud, gracias. Muchas gracias por la invitación, Erika. Nomás como último comentario, lo que sí debería hacer el Congreso del Estado es llamar a una nueva elección lo más pronto posible, o una elección en vía de Pozos, y no dejarlo hasta el 2027, porque creo que se lo prometieron a los ciudadanos y ellos se lo merecen, que lo más pronto posible haya una elección en vía de Pozos. Luis Fernando Gámez, gracias. Muchas gracias por la invitación, Erika. Saludos a los radioescuchas y que, bueno, pues disfruten este día en familia. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa rapidísimo.